detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Cuando hablamos de los ovnis, hacemos referencia a países, a testigos lejanos que dan un aire distante a todo este tema. Sin embargo, hoy vamos a tratar de un caso muy próximo y un caso que yo me atrevería a calificar como uno de los más claros, de los más espléndidos que tiene toda la ufología mundial. En un archivo podríamos calificarlo como el caso de San José de Valderas, de Madrid, o bien incluirlo dentro del apartado correspondiente al caso Humo. La historia, y es muy compleja, trataré de no perderme al contársela a ustedes, comienza el 6 de febrero del año 1966, a las 8 de la noche. Nuestro principal testigo recorría con su coche una carretera por las inmediaciones del madrileño barrio de Aluche, exactamente aquí. De pronto vio lo que él pensó que era un helicóptero, lo que él pensó que eran las aspas de un helicóptero girando e iluminadas por abajo. Pero no había foco alguno de luz que fuera responsable de la iluminación. Enseguida pudo comprobar que se trataba de un objeto aproximadamente circular y que la luz amarillo-anaranjada del objeto no era reflejada, sino que emanaba del mismo aparato. Paró su coche, francamente impresionado, y vio cómo el objeto descendía a unos 400 metros de distancia. Más que descender, la impresión era de que caía, dada la velocidad a que lo hacía. Bastante excitado, subió de nuevo al coche y se encaminó hacia el lugar del descenso. Pero mucho antes de llegar al aparato, este despegó de nuevo. En esta ocasión sí que lo pudo contemplar mejor. Medía unos 10 o 12 metros. Le pareció triangular más que redondo, brillando intensamente con color anaranjado, como si estuviese pintado con luz luminiscente. Destacaban 3 soportes de sustentación y en lo que sería la panza del objeto había unas líneas negras que él describe como una línea recta situada entre 2 paréntesis abiertos hacia afuera, aproximadamente así. Aparte de nuestro testigo, fueron varias las personas que contemplaron el aterrizaje y al día siguiente la noticia vino recogida en algunos diarios. Se hizo una inspección en el lugar del aterrizaje y se encontraron efectivamente las huellas de un trípode, las huellas de los 3 soportes que el aparato llevaba bien visible al despegar y que fueron descritas por los testigos. Había unos 6 metros desde cada huella a las otras 2. Como ven aquí, la marca del pie de aterrizaje era rectangular, de unos 30 centímetros de largo y profundamente hundida en el suelo, lo que evidencia un considerable peso de la nave, del ovni. Bien, este sería el primer capítulo del caso Humo, una aparición más de un objeto volador no identificado, descrito con las características comunes en estos casos, aproximadamente circular, con luz propia de tono amarillo anaranjado, rápido en sus movimientos y, según uno de los testigos más cercanos, emitiendo un ruido parecido al de una turbina eléctrica. Sin embargo, conviene que recordemos, para tenerlo en cuenta después, un detalle, que es el dibujo, el esquema que este aparato llevaba en la panza. Tal y como lo describieron, era una línea recta entre 2 paréntesis abiertos hacia afuera. También hay otro detalle que conviene recordar, que es el que el lugar de la aparición es próximo al aeródromo militar de Cuatro Vientos. Sin embargo, las autoridades militares negaron tener ninguna relación con el caso.
Realmente en aquella época ya ese aeródromo estaba apenas utilizado. En esencia es un caso más de aparición de ovnis. Parece que no hay ningún elemento extraño, ningún elemento nuevo. Sin embargo, vamos a ver que no fue así. Pronto, pocos días después, empezaron a pasar cosas raras. Esta, por ejemplo, que es a nivel de anécdota, puesto que puede que no tenga demasiada importancia, es que el principal testigo del caso recibió pocos días después la visita de un oficial del Ejército del Aire, vestido de uniforme, el cual dijo interesarse por el caso de una forma particular. Dejó su tarjeta y lo curioso del caso es que a nivel oficial no iba, puesto que negaron que el Ministerio del Aire hubiera enviado ningún oficial, y a nivel particular mentía, puesto que aquella tarjeta que había dejado contenía unos datos totalmente falsos. Es solamente una anécdota que indica lo confuso y la serie de circunstancias no claras que van a ir interviniendo a lo largo del caso Humo. ¿Quién era aquel hombre? Por aquellas fechas era popular en Madrid una tertulia llamada La Ballena Alegre. Se celebraba asiduamente en los bajos de un popular café. En esa tertulia se hablaba fundamentalmente de ovnis. Unos eran fieles defensores del tema, otros simplemente curiosos, y no faltaban los que solo trataban de divertirse burlándose del entusiasmo de los otros. Una cosa sí era cierta. Mucha gente sabía que aquella tertulia era el centro donde con más vehemencia y más público se trataba de los llamados platillos volantes. Bien, meses después del aterrizaje comenzaron a recibirse en el domicilio de los más asiduos participantes de la tertulia una serie de cartas firmadas por los que decían ser humitas, es decir, habitantes del planeta Humo, que estaban en la Tierra mezclados entre nosotros y que habían elegido al grupo de La Ballena Alegre como primer contacto oficioso. Ustedes y yo pensamos de primera impresión que esto es una broma, que probablemente era una broma. Sin embargo, lo que sí es claro es que junto a algunas cartas, algunas de estas notas que indudablemente estaban hechas con ánimo de burla, había una serie de cartas que tenían un aspecto totalmente distinto. Había una serie de informes que contenían una serie de datos técnicos bastante complicados y auténticos. Es decir, no solamente de tratarse de una broma, no solamente tendrían que ser constantes en el envío de misivas y de comunicaciones, sino que además debían de tener un elevado nivel técnico. Desde luego, los documentos recibidos, que hablaban de asuntos de tipo técnico, claro, tienen un elevadísimo nivel técnico. En muchos casos, en muchos de ellos, su nivel técnico es desconocido para nosotros, o sea, responde a su tecnología. Es muy coherente lo que dicen, pero desde luego no constatable, porque nosotros no podemos confirmar lo que ellos nos afirman con la tecnología nuestra, con nuestros conocimientos actuales. No obstante, algunos de ellos, yo recuerdo uno, por ejemplo, que nos describen un original para nosotros aparato de grabación de sonido y reproducción de sonido que nuestra tecnología perfectamente lo puede realizar. Nos adjuntaban incluso planos para facilitarnos la posibilidad de realizarlo. El aparato es, según la opinión de los técnicos que han estudiado el proyecto que nos presentaron, es realizable y es original por cuanto que se caracteriza porque precisamente no lleva en su interior, su sistema, ningún motor de arrastre, no tiene ningún elemento móvil. Es decir, es un aparato de grabación de sonido y de reproducción que se pone en marcha, se desencadena todo su sistema por un proceso puramente electrónico, como puede ser una radio transistorizada, que por el mero hecho de conectarla empieza a funcionar. No hay nada que se mueva. Así pues, los que estaban en contacto con los humitas no se limitaban a aceptar con excesiva buena fe aquellos testimonios, sino que, y dado que no solamente recibían cartas, sino que establecían contacto telefónico con ellos, escuchando una voz metálica un tanto impersonal, muy de ciencia ficción, no solamente aceptaban esos informes, sino que, a modo de prueba, los que estaban en contacto con los humitas pedían una serie de datos, una serie de testimonios que sirvieran para objetivar que realmente eran extraterrestres. Es decir, que tenían conocimientos técnicos superiores o por lo menos distintos a los nuestros. Y los humitas, los llamados humitas,
respondieron fielmente a esa petición. Realmente enviaron datos técnicos precisos, concretos, muchos de ellos desconocidos para nuestra tecnología. Documentos que ofrecen cosas muy especiales. Unos de ellos podrían ser conocidos por nuestra técnica terrestre, pero otros evidentemente eran totalmente originales, totalmente nuevos. Podríamos admitir todavía que se trataba de una broma, pero de ser una broma tendría que ser personas muy constantes, estos mensajes eran muy frecuentes y a lo largo de mucho tiempo, tenían que tener un nivel técnico bastante desarrollado y además tenían que ser inventores y poner sus inventos ingenuamente en manos, aún sin patentar por supuesto, en manos de aquellos con los que estaban en comunicación. Ya es difícil pensar que todo eso era una broma, una larga, costosa broma y sin objeto. Pero aún se complican más las cosas. Empezaron a recibirse una serie de mensajes en los que se hablaba de futuros aterrizajes. Se dieron 3 puntos. Uno en Bolivia, Oruro, otro en Brasil y otro aquí en España, en Madrid concretamente. Esos 3 mensajes fueron lanzados meses antes de la aparición, es decir, dijeron en tal fecha y en tal sitio van a aparecer ovnis. Daban un margen de error de aproximadamente 1,5 kilómetros, alrededor de un punto, pero tuvieron el descaro, la osadía de prolongar la broma hasta ahí, hasta dar unos datos muy concretos. Aquí sí que no cabe alternativa. Si era una broma, la superchería se destruiría, puesto que pueden inventarse unos testimonios, pueden inventarse unos datos técnicos, pueden inventarse realmente máquinas, pero no puede inventarse un ovni. ¿Qué sucedería? ¿Qué habríamos de pensar si esas predicciones realmente se cumplieran? Resulta que sí, que se cumplieron. Que el ovni de Oruro, de Bolivia, apareció en la fecha y en el lugar dicho. El de Brasil no se pudo confirmar, pero el de Madrid también apareció en la fecha y en el lugar descrito. Podría estar archivado perfectamente con estos epígrafes. Fecha 1 de junio de 1967. Hora las 8:20 de la tarde. Lugar, Madrid. En la parte alta del Paseo de Extremadura y la colonia que hay en las inmediaciones, que se llama San José de Valderas. Testigos del caso, cientos de personas. Pruebas, fotografías obtenidas por 2 fotógrafos aficionados que estaban allí tomando fotografías a su familia y que en los minutos que duró la aparición del ovni tuvieron tiempo más que suficiente para fotografiarlo. Se trataba de un objeto circular de unos 13 metros de diámetro, que durante algunos minutos evolucionó lentamente y luego desapareció a enorme velocidad. No se trata, pues, como en otros casos, de una aparición fugaz, sino que dio tiempo suficiente para observarlo con minuciosidad y obtener la serie de fotografías que les estamos mostrando a ustedes. Fotografías que yo me atrevería a calificar como de las más claras y objetivas que hay en torno al caso OVNI, puesto que están apoyadas por el testimonio de cientos de personas que no solamente contemplaron el objeto, sino que vieron cómo los fotógrafos obtenían las fotografías. Han pasado casi 9 años. Sin embargo, el recuerdo permanece vivo en los testigos. Hace aproximadamente 10 años, tendría yo, cuando estaba jugando con unas amigas en esta explanada. Entonces se hacía bastante tarde y ellas pues se fueron a casa. Yo me quedé entretenida jugando unos minutos y vi como de repente apareció como algo extraño. Medía aproximadamente como 2 o 3 coches juntos. Tenía una luz pues muy fluorescente, como rojiza, y se balanceaba muy suavemente sobre los castillos. Yo me quedé perpleja sin saber qué hacer. Entonces estaría sobre unos 2 minutos, un par de minutos o así. Luego se fue muy rápidamente dirección Madrid y yo pues me asusté y me fui para casa. Pero el caso de San José de Valderas ofrece además elementos totalmente originales.
Después de estar evolucionando durante unos minutos, el aparato partió rápidamente hacia la casa de campo y aterrizó cerca de un restaurante, en las inmediaciones del poblado de Santa Mónica. Bueno, pues recuerdo que aquella tarde, que casi era de noche, pues apareció un señor que venía de la zona de Pozuelo y nos dijo que había visto una luz desde aquella altura que calculaba que habría aterrizado sobre la Ponderosa, sobre la finca. Pero vamos, no le hicimos mucho caso porque estábamos con unos empleados poniendo unas bombillas y no le hicimos mucho caso, y se fue malhumorado inclusive. Pero lo sorprendente fue que al rato siguiente, 10 minutos, 15 máximo, pues aparecieron unos chicos jóvenes, pues fuertemente impresionados, sumamente nerviosos, a los cuales tuvimos que atender con refrescos, porque sobre todo a las chicas, porque venían, como le digo, muy impresionados. Y nada, pues más tarde, estando ya estos chicos, cuando se marchaban, pues también apareció otro señor diciendo que había visto efectivamente este aparato, una luz fuertemente iluminando la zona, el sector donde estaban, amarillenta, y también con la misma expresión de nerviosismo, y entonces pues dijeron esto, que venían asustados, que habían visto una cosa rara y que esto, que no sabían lo que era, pero que venían sumamente impresionados. Y entonces pues preocupados, pues al día siguiente por las mañanas, en compañía de un compañero, un empleado, pues nos fuimos en esta zona precisamente, y después de buscar un rato por ahí encontramos efectivamente unas pisadas de alguna cosa rara, y en cuyo centro pues había una zona quemada del pasto. Y ahora hacen su aparición unos elementos totalmente originales, como les decía. Algo que es uno más de los detalles que confieren a este caso de San José de Valderas un aire totalmente distinto. Son estos cilindros, varios cilindros como este, que fueron encontrados en aquellas inmediaciones, que analizados demostraron estar formados por un níquel muy puro, en una proporción superior al 99%, y dentro de esos cilindros una lámina de plástico. Analizado este plástico por el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, resultó ser polifluoruro de vinilo. Fue la gran sorpresa. Al parecer, ese tipo de plástico no se había fabricado aún en nuestro planeta. Bien, conviene que recordemos durante unos instantes toda la historia. Que recordemos que en el año 1966 fue visto cerca de Aluche, en Madrid, un ovni de estas características. Sobre todo, fijémonos que llevaba en su panza una línea recta entre dos paréntesis abiertos hacia afuera. Desde esta aparición hasta esta otra de 1967, en una tertulia empezaron a recibirse una serie de documentos de los que decían ser humitas y que llevaban también esta señal, este símbolo, o si ustedes quieren, para testificar que eran auténticos. Y que en un momento determinado en esa tertulia se reciben una serie de informes en los que se habla de 3 aterrizajes. Concretamente, en este caso nos importa el aterrizaje de Madrid, el aterrizaje de San José de Valderas. En efecto, tal y como estaba previsto, tal y como anunciaron, ese aterrizaje tiene lugar en la fecha y en el lugar dicho de antemano. Se ve un objeto que llevaba en la panza este mismo símbolo, tal y como está descrito aquí. Y luego aparecen unos cilindros de níquel purísimo en cuyo interior hay una lámina de plástico. Hasta este momento del programa es un plástico que parece ser extraterrestre. No está claro que la técnica terrestre pudiera construirlo, pudiera sintetizarlo, pero que llevaba, esto nos importa, el mismo símbolo. No hace falta fabular mucho para ver que en los 3 casos se trata del mismo símbolo. Al hablar del plástico, de este extraño polifluoruro de vinilo, surgió el problema. Yo les decía antes que en ese momento, en el momento de la aparición del ovni, parecía claro que ese plástico no se había sintetizado y no se había comenzado a utilizar por la técnica terrestre. Pero resulta que después, al emprender las investigaciones, al cabo de un año, con esa diferencia de tiempo, en un año da tiempo a muchas cosas, da tiempo incluso a poder sintetizar aquello que en principio no se tenía. Es decir, existe la posibilidad de que los norteamericanos, puesto que ellos fueron los que empezaron a utilizar este tipo de plástico, hubieran sintetizado el polifluoruro de vinilo partiendo de
lo que se encontró aquí, de esta lámina de plástico. Pero bueno, esto es pura teoría. El caso es que un año después de esta aparición se confirmó que los norteamericanos estaban utilizando este tipo de plástico. No sabemos cuándo empezaron a utilizarlo, pero de hecho, un año después de la aparición lo estaban utilizando. Entonces, Antonio Rivera y Rafael Farriols, que estudiaron perfectamente este caso de una forma muy objetiva y publicaron un libro con sus conclusiones, sugerían ellos, de alguna forma, y en especial uno de los testigos de todo este asunto, muy directamente implicado en este problema, sugerían la posibilidad de que tal aparato, tal objeto, puesto que los norteamericanos tenían ese tipo de plástico, tal objeto hubiera sido norteamericano. Es decir, que ese ovni no fuera de procedencia extraterrestre, sino que los norteamericanos lo hubieran fabricado y hubieran utilizado nuestro suelo como campo de experimentación. Personalmente creo que no. Primero porque, a pesar de ser en las inmediaciones del aeródromo de Cuatro Vientos, este ya no estaba en uso. Y segundo, porque es de lógica que si norteamericanos o cualquier otro tipo de técnica o de sociedad fuera capaz de crear un aparato de estas características, no lo probaría a la vista de todo el mundo, sino que lo haría de madrugada o en unos lugares totalmente lejanos, totalmente apartados de población. Y además hay algo que cae por su propio peso, hay un argumento de sentido común. Estos aparatos, concretamente este de San José de Valderas, ofrecen unas características técnicas, ofrecen unas peculiaridades que escapan de tal forma de la técnica aeronáutica terrestre que cualquier nación, cualquier país, cualquier tecnología que fuera capaz de crear, de fabricar un aparato de estas características, estaría en ese momento a la cabeza de todos los demás países del mundo. Es decir, no habría guerra fría. Si rusos o americanos hubieran sido capaces de inventar, de crear un aparato que, como este, ofreciera unas técnicas totalmente revolucionarias, tendría detrás de él toda una técnica, todo un utillaje, todo un material que situaría inmediatamente a esa nación al frente del mundo. Entonces no queda otra alternativa. Si esto es así, si a pesar de la célebre lámina de plástico, y se me ocurre sugerir que si los elementos físicos que tenemos en nuestro planeta son extensivos a todo el universo, es entonces fácil que los productos de síntesis sean también parecidos aquí y en otros planetas, a pesar de las distancias de su tecnología. Si olvidamos el asunto del plástico, repito, parece que no queda otra alternativa. Ese objeto volador, ese ovni, visto primero en Aluche y luego en San José de Valderas, en Madrid, tendría que ser extraterrestre. Habría que pensar que ese objeto es extraterrestre y que los humitas son realmente extraterrestres. Respecto al BET, al OVNI, al BET que yo le llamo, me gusta llamarle, de San José de Valderas, pues sí creo francamente que es un vehículo extraterrestre. Claro que esto de creer o no creer es un poco difícil de decir. Tendría que decir, para ser muy honesto conmigo mismo y con todos los demás, que mi nivel de creencia es elevadísimo, quizá del 99%. Esto es mi postura exacta. De acuerdo con los datos que hemos podido recopilar y los antecedentes que tenemos sobre este caso, tengo que decir que sí, que el vehículo es de procedencia extraterrestre. Y naturalmente, como este caso de San José de Valderas está tan íntimamente vinculado y ligado al fenómeno humita, pues consecuentemente tendría que afirmar pues que el fenómeno humita tiene una procedencia a sí mismo extraterrestre. Sí, parece que no queda otra alternativa. Por extraño, por insólito que parezca, no queda más que una explicación. Realmente ese ovni, realmente los humitas son extraterrestres. Surge un problema. Según sus documentos, según sus informes, las diferencias fisiológicas que ofrecen respecto a nosotros son mínimas. Su aspecto exterior es el de hombres altos, rubios, con cierto aire nórdico. Podrían pasar por suecos o por finlandeses. El problema está en que ustedes, nosotros, tal vez nos estamos cruzando por la calle con ellos sin saber
que realmente ya están entre nosotros.